Hola a todos, el día de hoy les voy a explicar qué es un circuito paralelo y un circuito en serie y cómo se calcula su resistencia equivalente. Bueno, para esto vamos a colocar un ejemplo de un circuito en serie. Tenemos una serie de resistencias. Tenemos que nuestra fuente de voltaje son 12 voltios y nuestras resistencias son de 2 kiloohmios, ambas resistencias. Entonces, ¿qué es un circuito en serie? Un circuito en serie es cuando las resistencias, en este caso como ustedes lo observan así, tienen en común un solo nodo. ¿Y qué son los nodos? Los nodos son estas intercepciones que unen las dos resistencias. Como ustedes pueden observar, ese nodo tiene en común ambas resistencias, ambas de 2 kiloohmios. A cambio, si nosotros observamos este nodo y este nodo, no son los mismos. ¿Y por qué no son mismos? Porque lo que los separa es esta fuente de voltaje. Por lo tanto, este circuito es en serie, porque solamente las dos resistencias las une un solo nodo. ¿Y cómo se calcula como tal la resistencia equivalente a este circuito? Entonces, la resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 más a la resistencia 2. ¿Y cuál es la resistencia 1? La resistencia 1 es resistencia número 1, y la resistencia número 2 es este que sigue acá. Y como ustedes pueden observar, ambas son de 2 kiloohmios. Entonces, la resistencia equivalente es igual la resistencia 1, que es de 2 kiloohmios, más la resistencia 2, que es de 2 kiloohmios. Por lo tanto, la resistencia equivalente de este circuito es 2 más 2, 4 kiloohmios. Y esta es nuestra respuesta. Esta es la resistencia equivalente de los 4 de nuestro circuito, que es 4 kiloohmios. Por lo tanto, así es como se halla la resistencia equivalente en un circuito en serie. Ahora vamos a hallar cómo se calcula la resistencia equivalente en un circuito paralelo. ¿Y qué es un circuito paralelo? Bueno, un circuito paralelo, entonces volvemos a dibujar nuestro circuito. Circuito paralelo, ya como tal las resistencias, como ustedes pueden observar, ya están en una diferente posición. Digamos que nuestra fuente de voltaje es igual a 12 voltios. Nuestras dos resistencias son de 2 kiloohmios. Espera, yo dibujo esto mejor. Ambas son de 2 kiloohmios. ¿Y cuál es? Bueno, como ustedes pueden observar, en un circuito paralelo, las dos resistencias tienen un solo nodo, que es esta. Este es un nodo y este es un nodo. Pero si ustedes pueden mirar estos dos nodos, no hay nada que las interrumpa, no hay una resistencia, por ejemplo, en este punto, y ni nada de eso. Solo que esos dos nodos solamente están unidos con un cable, ya en como en ese ejemplo. Por lo tanto, a eso le llamamos un solo nodo. Y lo mismo ocurre aquí abajo. Este cable está unido con este nodo y ambos nodos son lo mismo, es un mismo nodo. Y como ustedes pueden observar, las dos resistencias comparten esos dos nodos.
Y cuando las dos resistencias comparten esos dos nodos, por lo tanto, el circuito es paralelo. ¿Y cómo se halla un circuito paralelo su resistencia equivalente? Bueno, tenemos que la fórmula que 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. ¿Sí? Entonces, si nosotros reemplazamos en nuestra fórmula el 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre 2 más 1 sobre 2. Realizamos esa suma de fracciones donde 1 sobre resistencia equivalente es igual. Sabemos que tiene el mismo denominador, colocamos el mismo denominador y sumamos los numeradores, donde 1 más 1 es igual a 2 y 2 sobre 2 da 1. Por lo tanto, bueno, algo muy importante. Como la resistencia equivalente está por debajo, lo invertimos. Entonces invertimos que resistencia equivalente y lo colocamos arriba. Y como nuestra respuesta fue 1, se sabe que siempre en las fracciones se supone que siempre hay un 1 debajo, porque 1 dividido entre 1 da 1. Entonces vamos a suponer, y si nosotros invertimos el número, va a ser el mismo número, va a ser 1. Por lo tanto, nuestra resistencia equivalente es 1 kilo ohmio. Y esta es nuestra respuesta. La resistencia equivalente de nuestro ejercicio. Un ejemplo. Si el resultado nos hubiera dado un medio, pues un ejemplo. Entonces cuando invertimos, porque la resistencia equivalente pasa a estar aquí, por lo tanto este 2 pasa a ser aquí, por lo tanto nuestra respuesta sería 2. Si nos hubiera dado un medio, un tercio pasa el 3 hacia arriba y así sucesivamente, ¿sí? Y así es como se halla la resistencia equivalente en circuito paralelo. Algo muy importante. Por ejemplo, aquí sabemos que esto sigue más, ¿sí? 1 sobre R sub n, ¿sí? Porque ustedes, si ven que hay otras resistencias conectadas así y otra aquí también, ustedes suman todas esas resistencias tal cual como se los estoy mostrando aquí en esta fórmula. Por eso es importante tener clara esta fórmula, tanto esta fórmula como esta. O sea que, por ejemplo, esta fórmula sería más R sub n, dando a entender que son varias resistencias, son unas infinidad de resistencias que cumplen como tal esto. Entonces es importante aprender estas dos fórmulas, tanto esta fórmula para cuando se tiene que hallar la resistencia equivalente en un circuito en serie y la resistencia equivalente en un circuito paralelo. Entonces ya sabemos y entendemos que cómo se identifica un circuito en serie y cómo se identifica un circuito en paralelo.